amados, hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro discipulado Crecer. Hoy tendremos una nueva sesión de cómo respondemos a aquello que conocemos. Así que si hoy te viniste preparado para aprender, alista todo lo que tengas en casa, cuaderno, lapicero, tu Biblia, si tienes que tomar notas, si tienes que resaltar algo, prepara todo para que esta noche aprendamos juntos y podamos crecer un poco más. Bienvenido a nuestro discipulado Crecer y quédate al tanto porque muy pronto tendremos novedades en este servicio. ¿Qué tal, amada familia? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes otra vez y bueno, vamos adelante. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias porque eres fiel una vez más con nosotros y permites que podamos tener estos tiempos intensivos de adoración y alabanza y podernos conectar. Y es perfecto tu orden porque no necesitamos de mucho tiempo para conectarnos y eso es lo bonito de tu persona, que has cortado ese velo, que lo has puesto para que nosotros podamos entrar juntos contigo, y hoy queremos honrarte por ello. Te amamos y te bendecimos, te honramos en este lugar. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Decimos: Santo, Santo, Dios poderoso. Santo, Santo, Dios poderoso. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Tú eres santo, 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 Dios poderoso. Santo, Santo, Dios poderoso.
adoraré. Dios que me amó, yo adoraré. Al Dios que me da vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, desciende como en Pentecostés. Ven, lléname, lléname de fuego. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré. Así no queremos sentir, Señor, navegando en tus ríos, navegando en tus aguas, Señor. Aquellas aguas, Señor, que nos dan vida, que nos dan fortaleza, que nos levantan. Llénanos de ti, Señor, y de tu presencia. Así como en el Pentecostés, Señor, nuestros corazones están preparados para poder ser llenos de ti y poder ser llenos de tu Espíritu. Te amamos, Señor. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto poder estar delante de ustedes en esta nueva oportunidad. Siempre para mí es un privilegio y me llama mucho esforzarme cuando me toca estar dando un poco de palabra, y en este tema en especial a mí me ha gustado mucho porque es algo que me apasiona. Ya van a entender por qué les digo esto. Acompáñame en una oración ahí donde estás y bueno, disfrutemos este momento, ¿ok? Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por esta nueva oportunidad, Señor, de aprender juntos, de esforzarnos y ser valientes, de tener conocimiento de quién tú eres y de cómo nosotros podemos responderte ante tanta gracia, ante tanto amor. Padre, te pedimos que en este momento puedas tú llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor, una vez más. Queremos sujetar nuestra mente a la tuya, nuestro corazón al tuyo, Padre, y que hoy puedas tú hablar, hoy tú puedas hacer y tú te puedas mostrar con libertad. Espíritu Santo, toma control de mi mente, toma control de mi corazón, de mi cuerpo. Toma control de este ambiente, de cada casa, de cada lugar donde va a ser escuchada tu palabra. Hoy te honramos y te bendecimos y más que ayer deseamos tu presencia ahora, Señor, con más fuego, con más necesidad tuya. Gracias, Señor, te amo porque eres fiel, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad.
En tu nombre, Señor, honramos todo este tiempo. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, estamos entrando a un proceso de todo este estudio que hemos hecho durante este tiempo, y hoy hemos entrado a una etapa que es cómo responder ante tanta grandeza. Lo decíamos en la oración. Hemos visto sus atributos, hemos visto sus cualidades, lo que Él es, cómo Él es. Y hoy entramos a un tema de cómo nosotros respondemos o debemos responder ante tanta omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, ¿no? Y ese tema en particular, cuando me lo comentaba Lips y todo el trabajo que se hizo dentro de la organización, me llamaba mucho la atención porque es un tema que me apasiona bastante. Y el tema es alabanza, como una manera de respuesta a su presencia, como una manera de respuesta a sus atributos. Así que entrando un poco en tema, y voy a poner como versículo clave o el fundamento o la base este versículo que está en Salmo 34 del 1 al 2, y dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Amén. ¿Qué entendemos por alabanza? ¿Qué tú entiendes por alabanza? ¿Qué es lo que nos han enseñado como alabanza? Y es cierto, hay cierta, entre comillas, vamos a hablar específicamente, y perdón por no poner esto antes, pero vamos a hablar específicamente de la alabanza en la iglesia, o la alabanza dentro de sus hijos, la alabanza dentro de la iglesia local o el altar familiar o el personal, la alabanza que es de nosotros hacia Dios. Y me gusta mucho, tenemos muchos contextos, conceptos de lo que es alabanza, pero algo que a mí una manera de la cual a mí me gusta resumir este concepto de alabanza es el siguiente: alabanza es hablar de Él, hablar de lo que Él es, hablar tal vez de lo que Él fue, de lo que es hoy y de lo que será. Entonces hablamos de sus cualidades, hablamos de sus profundidades, hablamos del conocimiento que nosotros tenemos en específico de algo, y en este caso hablamos de los atributos de Dios. Cuando hablamos de alabanza es aquellos atributos que caracterizan a Dios. Él es un Dios grande, Él es un Dios fuerte, es todopoderoso, Él es misericordioso, Él es abogado, Él es médico. Es interesante darle esos conceptos, ¿no? Y es eso, hablar de las cualidades de algo en específico. Y ahora en iglesia, en alabanza dentro de la iglesia, es hablar de lo que Él es, hablar de lo que Él fue, de lo que será. Es hablar constantemente de sus atributos. Y acá el Salmo nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca, y Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos. En otras versiones dice: lo oirán los humildes y se alegrarán. Quiero darte enseguida 3 características de la alabanza en la iglesia. Y no solamente iglesia, quiero que entiendas, ¿no? La alabanza vamos a desglosarlo en 3 partes. Alabanza en la iglesia, alabanza en el altar familiar o en el ámbito familiar, y alabanza en lo personal, en la persona. Entonces, pongo 3 características que son: es eterna, continua. El segundo punto es: demanda un sacrificio. Y 3, tiene identidad. Vamos a ir desglosando un poco estos 3 puntos. Y al final vamos a terminar compartiendo un poco sobre lo que hemos aprendido y aquella escuela que tenemos en este tiempo. En alabanza eterna y continua, me encanta, y es uno de los versículos favoritos que tengo. Dice Malaquías 1 al 11 lo siguiente: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.
Apocalipsis 19, 6, 7 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios es todopoderoso. Esto es una revelación de lo que se miraba en el cielo. Y yo ponía al principio de una característica de la alabanza dentro de la iglesia, dentro de sus hijos, que es eterna y continua, porque esto no es que ha empezado con nosotros, esto no es que lo hemos creado nosotros. No, la alabanza siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Dice continuamente que hay 4 seres que cantan su nombre: santo, santo, santo. Y esto lo vienen haciendo desde la eternidad. Es más, conocemos a un enemigo que tenemos en común, que es Satanás, y dice la palabra que él se encargaba de organizar todo lo que era la alabanza, la adoración para el Señor. Y esto nos habla no de un periodo, no nos habla de un ciclo, no nos habla de un tiempo. Esto es constante, es algo que siempre ha estado, siempre va a estar y siempre estará. Entonces, Malaquías 1:11 dice: donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. Incienso tiene que ver con alabanza, tiene que ver con exaltar. Dice incienso y ofrenda limpia. Entonces, incienso y ofrenda es alabanza, es parte de lo que nosotros hacemos. Hablamos de sus atributos, y acá la palabra nos dice que en el día y la noche, y es más, hay una canción que nos gusta mucho, vamos a empezar a cantar, que dice: día y noche, noche y día, aviva el altar. Y me encanta este versículo porque respalda esto, que esto es eterno y es continuo. Esto no tiene ciclos, no para, su alabanza no va a parar. Es más, la palabra nos habla que todo lo que respire alaba al Señor, todo lo que tenga vida alaba al Señor. Y es así, la alabanza para el Señor siempre va a estar, va a ser eterna y continua. Nunca va a haber ciclos que van a dividir de una de la otra. Y como les decía, esto lo hacemos acá en la tierra. Es más, Malaquías 1:11 nos habla de una experiencia de una persona acá en la tierra. Pero Apocalipsis 19, 6 al 7, como les decía, se escuchaba un sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso es y reina. Y a mí me impacta esto porque, como les explicaba al principio, no es algo que nosotros lo hayamos creado, sino es algo que ya está. Y acá en la tierra como en el cielo es constantemente. Es donde constantemente hay alabanza, constantemente tiene que haber esta ofrenda, este incienso. El segundo punto que tengo para ti es la alabanza como demanda de sacrificio. Hebreos 13:15 dice lo siguiente: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. A mí me gusta mucho este punto por la frase sacrificio de alabanza. ¿Cuándo hacemos un sacrificio de alabanza? Y es más, ¿por qué no dice y dad alabanza directamente? Sino la palabra nos dice da un sacrificio de alabanza. Porque muchas veces para alabar, para dar alabanza, para responder a sus atributos, muchas veces nos va a demandar un sacrificio. El sacrificio podemos llamarlo tiempo, podemos llamarlo situación, podemos llamarlo estado, y ahora te los desgloso, ¿no? Tiempo. Y aquí me gusta mucho, ¿no? Porque la palabra en otros versículos nos habla sobre ser constantes en su alabanza, en todo tiempo dar alabanza. Y para nosotros qué difícil se ha vuelto esto, ¿no? Es decir, para nosotros qué complicado es el poder de alguna manera ser continuos en esto. Es decir, venimos durante la semana, voy a hablar de mis experiencias propias. Hay ciertos tiempos, ciertas semanas que uno se acomoda al servicio y nuestra alabanza la llevamos nosotros o la limitamos a los tiempos de reuniones que tenemos. Es decir, alabo cuando vengo al culto de mujeres, cuando estoy en el culto de varones, alabo cuando vengo a crecer, alabo cuando tengo grupo conexión, alabo cuando tengo reunión de jóvenes, alabo cuando tengo los cultos dominicales, y hemos medido o hemos limitado nuestra alabanza a esos tiempos. Es decir, hablamos de lo que Él es con atributos cuando le cantamos o lo expresamos o escuchamos
solo en esos tiempos. Pero la palabra es fiel y verdadera cuando dice que en todo tiempo, constantemente, día y noche, se debe alabar y expresar sus atributos. Una vez más, Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, ofrezcamos, ¿cuándo? Siempre a Dios. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hoy quiero entrar en este punto. ¿Qué frutos de tus labios están saliendo hacia el Señor? Hay un versículo que habla, ¿no?, sobre la abundancia del corazón, hablará la boca. Y una manera de expresar alabanza es cantando, es hablando, es vocalizando y hablando de sus grandezas. Pero casi siempre, o hasta cierto punto, que en un porcentaje del 1 al 100, un 80, bueno, un 60%, siempre se va a profesar por la boca. Es decir, va a salir por la boca. Y me gusta esta parte porque dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿De qué es aquello que tu corazón se está llenando en este tiempo? ¿O de qué es aquello que tu corazón se ha llenado y qué es aquello que Él profesa? A veces solamente nos limitamos a conocer a un Dios grande y fuerte por las canciones que escuchamos, ¿no? Grande y fuerte es nuestro Dios. O lo limitamos, o nuestro vocabulario o experiencia o el conocimiento de lo que es Dios es muy limitado. Y es por eso que nuestras expresiones de alabanza a veces son muy limitadas al poco conocimiento que tenemos de Jesús como Dios, como Padre. Hace un momento estábamos orando y me gustó mucho esta parte que le decíamos que queremos conocerlo a Dios como un Dios que es abogado, como un Dios que es enfermero, que es doctor, como un Dios que es arquitecto. Y solamente te estoy parafraseando lo que nuestro vocabulario puede llegar a crecer gracias al conocimiento que podamos llegar a tener de Jesús. Entonces, que tus labios sean fruto del conocimiento que tú tienes de Él para poder expresar alabanza y adoración. Amén. Puse aquí un escrito que dice, el sacrificio de alabanza es medida de entrega a Dios por encima de tus circunstancias y estado. El fruto de labios que confiesan su nombre. Voy a hablar de este punto. Quiero que pasemos a 1 Pedro 2:5 que dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Tal vez no me estás entendiendo mucho, enseguida te voy a poner el desglose de esta parte. Vámonos a Romanos 12:1, dice lo siguiente, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Tu alabanza tiene que ver mucho con la medida de santidad que tú estés viviendo o estés buscando. Por eso es que, y ojo, quiero que en este momento te puedas quitar que la alabanza es cantar. No, alabanza no tiene que ver con cantar. Es una manera de expresar alabanza, sí, pero no es el concepto base. No es el concepto, sino hay muchas maneras de alabarlo. Y por eso es que el Señor hace enfoque de un cuerpo santo. No, nos decía 1 Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué importante es esto, ¿no? Si lo vamos analizando un poquito, dice ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una vez más, tu alabanza tiene que tener un contexto, una base santa. No podemos alabar, con conceptos cerrados en nuestra mente. No podemos alabar con basura dentro nuestra. ¿Y a qué me voy con esto? No sé si les ha pasado, pero yo muchas veces me he topado con... es más, yo lo he debido hacer en más de una ocasión.
esto de estar ahí levantando mis manos y estar diciendo, santo y digno, glorioso eres tú. Y luego llegaba a casa o estaba manejando y se me salió un disparate por ahí. Yo sabía que eso estaba mal. Y eso se engendraba en mi corazón una duda, ¿no? ¿Y qué alabanza estás dando? ¿Qué incienso está saliendo de ti? Tiene que ver con un perfume, tiene que ver con una fragancia. Y hemos hablado bastante de esto. Pero aquí el Señor nos exhorta a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí Pablo estaba rogando a sus hermanos de que por favor se presenten como cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que nos va a... Hay algo erróneo en dar un sacrificio en inmundicia. Y esto, mira, te voy a contar con toda la libertad. Con toda la libertad. Son cosas que mayormente no los comento mucho. Pero aprovechando el tema que me encanta, te lo voy a comentar. Muchas veces yo he bajado de la tarima y voy a pasarlo al área musical, al tiempo de alabanza, adoración dentro de la iglesia. Muchas veces yo he bajado de la tarima y me venía como que una pesadez, una frustración y una tristeza muy interna, era un dolor, no puedo ponerle otra palabra, un dolor que sentía, porque sabía que mi alabanza no había ni pasado el techo de la iglesia, físico. Y me venía un bajón así como que... Y ¿saben qué? Para mí una de las peores experiencias que he tenido en cuanto a sentimiento, en cuanto a desazón, son esos momentos. Porque no lo sentí una vez, lo he sentido varias veces. Bajaba de la tarima y sabía que, me había preocupado más por el cómo sonaba, por el que venía la letra, por varios factores, por los problemas en casa, deudas, qué sé yo, enfermedad, y me daba cuenta que estaba haciéndolo todo por hacer. Pero acá Pablo estaba rogando, dice, por favor, preséntese como cuerpos santos y agradables a Dios. Volvemos al punto que les exponía al principio. Sacrificio de alabanza es la medida de entrega a Dios por encima de tus circunstancias o estado. Tengo 3 ejemplos rápidos. ¿Se acuerdan de David, no es cierto? La palabra, si a alguien le puede caracterizar la alabanza como vida, como forma de vida, es a David. Me impresiona mucho porque nos cuenta la palabra que si ellos ganaban, David alababa. Y no solamente alababa, sino llevaba a todo el pueblo a hacerlo. Y se regocijaba, y nos cuenta que él hablaba de sus grandezas. Y es más, Salmo está inspirado por todo lo que él ha podido plasmar en ese libro. Y tenemos muchas canciones acerca de lo que él ha experimentado. Pero su vida era constante de alabanza. Y era impresionante porque si perdía el pueblo, David también alababa. Si tenían problemas, alababa. Si era confrontado por el Señor cuando pecó, después de pedir perdón y de todo el sufrimiento que él tuvo, lo primero que hizo fue alabar, ofrecer un sacrificio. Y es esa nuestra manera de vivir. Esa es la manera que debemos nosotros de adoptar y ser. No lo alabamos a Él por tener o por una respuesta. No, lo alabamos por los atributos que Él es. Lo alabamos porque Él es grande, porque solo Él se lo merece, porque Él es digno. Segundo ejemplo, Jesús. ¿Recuerdas esta parte cuando Jesús estaba a punto de ser entregado? Y Él sabía lo que se venía, ¿no? Que era su sacrificio. Pero te imaginas si y mira lo que te voy a hablar. ¿Te imaginas si Jesús, ahí cuando estaba llorando sangre por la presión, y le decía, Señor, que esto, no quiero que esto acontezca, no quiero que esto pase, no quiero padecer todo esto, pero que no sea mi voluntad? ¿Te imaginas si el Señor, si Jesús le ponía algunas condiciones y les decía, hey, a ver, que solamente
que solamente me claven en la cruz, que no me latiguen, que no me desfiguren la cara, que no me golpeen, que no me escupan. ¿Te imaginas cómo habría llegado a ser ese sacrificio en la cruz si no se completaba? Si no llegaba a ser un sacrificio santo, agradable, sujeto a Dios. Entonces, la alabanza no tiene condiciones, no tiene condicionantes. Lo alabamos porque Él se lo merece, lo hacemos por obediencia. Amén. Y el último ejemplo es el que ya conocemos de Abraham. Y es más, cuando el Señor le dice que vaya y mate a su hijo, el tan deseado, el tan esperado, ¿no? Lo que él más anhelaba, lo que él más quería. Ve y mata a Isaac. Y aquí yo encuentro un detalle. Mira, cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer un sacrificio de alabanza constante, sujetos a su obediencia, a la obediencia a Dios por encima de todo, en Cristo, enfocados en Cristo, en lo que Él pueda hacer, eso nos va a mantener alineados a su voz. La alabanza constante te va a mantener alineada al escuchar su voz. ¿Por qué te digo esto? A ver, pongámonos en la situación de Abraham. Resulta que el Señor le dice, ve y mata a tu hijo. Y está ahí Isaac con el cuchillo y está a punto de matarlo. Y dice que se aparece un ángel y le dice, y alto, ya no lo hagas. ¿Te imaginas si no hubiera escuchado esa palabra Abraham? Si no hubiera podido escuchar su voz y si no supiera discernir que él era. Porque le decía, no, pero el que el Señor me dijo que lo matara. Y el otro le dice, no, tranquilo, no lo hagas. Aquí está el becerro para el sacrificio. No, es que lo tengo que matar. Y porque él me dijo, y tal si lo mataba. Entonces, la alabanza constante, el sacrificio de alabanza, te va a llevar a escuchar su voz, a interpretar lo que Él te dice y a discernir qué es lo que viene de Él. Pasemos al tercer y último punto. La alabanza tiene identidad y es vertical. Primera de Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Puse este concepto, dice, la alabanza a Dios no tiene intermediarios, nunca tuvo velos y nunca los tendrá. Les decía al principio, la alabanza a nuestro Señor no lo inventamos nosotros. Nosotros se la damos, sí, pero no fue eso que nosotros inventamos. Eso fue creado por Él y dice la palabra que todo lo que viene de Él vuelve a Él. Decía en el título, tiene identidad y es vertical. ¿Por qué? Porque la alabanza tiene que ser vertical, hacia Él. Todo tiene que ser profesado, hablado, confesado a Él, en medio de en Cristo, a Él. No tiene intermediarios. No tienes que pedirle permiso a alguien más para alabar de Él, para hablar de Él, para hablar de sus atributos. No, todo tiene que ser hacia arriba. Todo viene de Él y vuelve a Él. Todo es lineal. Todo tiene que ser vertical hacia Él. A mí esto me voló la cabeza, pero en el Antiguo Testamento era interesante. El Señor les dio el formato de cómo debería ser el tiempo del sacrificio del becerro para que el pecado del pueblo sea perdonado, y les daba los formatos de cómo debería ser esto. Y yo encuentro acá, la palabra nos dice que Él está en medio de su alabanza. Y es más, Jesús está en medio y dice que Él se alegra con nosotros para alabar a Dios y está en medio nuestro para alabar a Dios. Y saben que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, santísimo, para hacer el sacrificio, nos cuenta la palabra de que el pueblo alababa. Es decir, nunca hubo un velo, un velo, algo que corte esta relación. Siempre tuvimos acceso a alabarlo. Siempre hemos tenido acceso a expresar lo que Él es. Quiero finalizar con esto y darte te voy a dar 2 beneficios de lo que te lleva al dar una alabanza continua, al ser un sacrificio de alabanza y al tener entendimiento de que la alabanza tiene una identidad que es Jesús, tiene una identidad que es vertical, que no hay intermediarios.
Solo te voy a dar dos que por el tiempo vamos a poderlo estudiar después. Uno es bastante sencilla. ¿Qué produce la alabanza? Va a producir en ti dos cosas, que son varias, pero solamente estoy tomando dos. Uno que es la obediencia y otro que es la libertad. ¿Por qué obediencia? Cuando nosotros lo alabamos, somos obedientes a su palabra. ¿Dónde está Salmo 150? Que seguro lo sabes. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Aleluya. Haz conmigo esto. Respira. Sí, respiras, estás respirando, estás vivo. Ok, tienes que alabar al Señor. Tienes que hacerlo. Una vez más, ¿respiraste? Sí. Pues tienes que alabar. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alguien me dijo esto. En tiempos de COVID es un milagro respirar. Y cuánta realidad hay en esto, ¿no? El segundo punto, y con esto termino, es libertad. Dice Hechos 16, del 25 al 30, lo siguiente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y a veces lo hemos leído y como que sí, estaba Pablo ahí y dice que la palabra estaban alabando y el Señor trajo libertad. Y lo hemos leído con tanta liviandad, con tanta rapidez, ¿no? Porque la historia es así. Resulta que ellos estaban presos, Pablo y Silas, y dice la palabra que ellos estaban cantando himnos y los presos los oían. Dice, y entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, libertad no tiene que ver con un estado físico. Sí, la palabra nos plasma de que en un estado físico Pablo, Silas y varios presos estaban enmanillados, encerrados. Dice la palabra que ellos estaban expresando alabanza. Y ponte en este contexto. Viene el terremoto, todo se sacude y ahí está Pablo cantando y empieza a escuchar que todo se está moviendo y de la nada, pum, se empieza a abrir las puertas de los ambientes y se abren las puertas de los ambientes y dice que luego se abrieron las cadenas que los tenían agarrados a ellos. ¿Cuál sería la actitud normal tuya y mía en esa situación? Pues salir corriendo. Nos hacemos, en términos vulgares, nos hacemos gas del lugar porque hey, se está moviendo todo y la puerta se ha abierto y las cadenas se han soltado. Pues yo salgo corriendo. Pero mira el poder de la alabanza en Pablo y Silas, que ellos permanecieron en su lugar porque entendían que la libertad no está en una situación física, sino entendían que la libertad viene de adentro. Se quedaron quietos. Entró el carcelero, se iba a matar. Otra vez, pongámonos en una situación, ¡ay, se va a matar el carcelero! Que se mate. Porque dice la palabra que el único que clamó por eso fue Pablo, nadie más. Supongo y entiendo que todos los reos y los presos, al ver que las puertas estaban abiertas y que las cadenas estaban sueltas, se mantuvieron en silencio. Todo era oscuro. Él va a salir a buscarnos. Pero Pablo fue el único que dijo: ay, no lo hagas. Aquí estamos. Y gracias a ese entendimiento en la alabanza, el carcelero fue tan impactado de esto, tuvo tanto impacto de esta reacción, que dice la palabra que él mismo los libera a todos, los saca
y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y bueno, Pablo luego lo convierte. Pero fíjate esto, el tener una continuidad en tu alabanza hacia el Señor, constante, continua, va a llevar a no solamente ser libre tú, no solamente a estar libre tú como persona, como hijo, sino te va a llevar a dar libertad a los que están cautivos a tu alrededor. Te va a llevar a dar libertad a las personas que están tal vez ni haciéndote caso, tal vez ni escuchándote, tal vez burlándose de lo que estás haciendo. Tal vez los mismos que te encerraron van a estar ahí escuchándote. Pero ¿saben qué? Va a llegar un momento en el cual Él te va a hacer libre. Y libertad no tiene que ver con una situación física, sino va a traer libertad a los que están cautivos en sus corazones, en sus mentes. Y esa persona pronto será salva. Así que quiero cerrar con estos 2 puntos. Y bueno, que pronto podamos vernos para seguir compartiendo más de su palabra. ¿Te parece si oramos? Padre, gracias por ese tiempo. Gracias porque eres fiel con nosotros y porque nos enseñas. Gracias, Dios, porque permites que nuestro entendimiento de lo que tú eres, de la esencia, de lo grande que tú eres, sigamos experimentando más y pueda venir más conocimiento a nuestra mente. Hoy quiero pedirte que puedan producir frutos en nosotros, en esta área, en la alabanza hacia ti. Que podamos juntos, Señor, crecer en entendimiento, en conocimiento de quién tú eres. Hoy, Señor, queremos alabarte más que ayer, con más fuerza, con más intensidad. Ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro altar familiar, en nuestro altar personal. Padre, te bendecimos y te amamos. Gracias, Señor, te amamos por este tiempo. En tu nombre hemos orado, en tu nombre clamamos todo esto. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte.